Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos al taller de Derechos de Autor y el Mundo Digital, em, que va a ser facilitado por el licenciado Irán Meléndez Huarbe. Antes de presentar al licenciado, vamos a pasarle la palabra al decano Carlos Sánchez Zambrana para unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias. Saludos. Claro que sí. Bueno, pues con mucho entusiasmo le doy la bienvenida a todos desde la Facultad de Estudios Generales. Una breve acotación. Eh, esta programación de hoy se inserta dentro de lo que hemos llamado la Academia de Verano 2021. Hicimos un esfuerzo el año pasado y tuvo un éxito relativo, como en todo, aspectos a tomar en cuenta para próximas ediciones. Y en esta ocasión, pues la hemos abreviado a una semana y estamos en medio de esa cartelera. Tenemos todavía programaciones mañana y pasado. Así es que tomando el sentir y el pulso de muchos colegas que han presentado algunas preocupaciones con relación a la vinculación entre el tema de epígrafe y nuestro contexto actual, pues hemos querido presentar esta oportunidad de dialogar con un cultivador del tema. Así es que con mucho entusiasmo les saludo y no quiero tomar más tiempo para que podamos aprovechar la mañana de hoy. Muchas gracias por su tiempo, su sensibilidad, su presencia y el apoyo a la Academia de Verano 2021 Facultad de Estudios Generales. Adelante, Rosa Mejía Cepero, con la presentación y el inicio de la actividad. Cierro mi imagen para mejorar el ancho de banda. Adelante, coordinadora Rosa Mejía. Gracias, decano. Pues buenos días nuevamente. Como dije anteriormente, ¿verdad? La persona que va a estar trabajando con nosotros el tema de derechos de autor, eh, asociado, ¿verdad? A la nueva modalidad y realidad de la educación a distancia, es el licenciado Irán Meléndez Huarbe, quien es catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Entre los temas eh, de interés y sobre los cuales ofrece cursos, ¿verdad? Está el derecho, los derechos de autor, la propiedad intelectual, la protección de la información privada, el derecho, el Internet y las nuevas tecnologías. Eh, y es por esta razón que decidimos hacer el acercamiento para pedirle que compartiera con nosotros para aclarar dudas, contestar preguntas y hablar de este nuevo mundo en el que nos hemos estado adentrando durante el pasado año y medio, del Internet y la virtualidad, y cómo estos aspectos de derechos de autor pues se impactan, se modifican ¿verdad? O coexisten en esa virtualidad. Sin más preámbulo, los dejo con ustedes al licenciado Irán Meléndez Huarbe. Gracias por su disponibilidad y por estar aquí con nosotros en la mañana de hoy. Adelante. Gracias por estar aquí, gracias por la invitación, en particular al decano Sánchez, buen amigo, y con mucho gusto contribuyo a la gestión de esta gran facultad. No, voy a presentar, tengo una presentación que me ayuda un poco a facilitar todo esto, porque es mucho lo que podemos cubrir. No sé si se está viendo, déjame ver, espérate, Sí, se ve. déjame darle a ampliar esto que está aquí. Ahora, ¿se ve bien? ¿Sí? Sí, se ve. Ok. Esta presentación yo la preparé, les digo que la he revisado para esta actividad, pero ya la he dado anteriormente una versión de esto el verano pasado en una actividad del recinto. eh, Así que el recinto hizo para la facultad en general. Si usted estuvo en esa actividad anteriormente, puede que haya temas repetidos, pero siempre es una oportunidad para refrescar eh, material. Le quiero decir también que esta presentación está disponible, ya está disponible en una versión en PDF, en ese enlace que está ahí, que es el plan de Irán
creative-commons.org/seminarios, ahí es que yo pongo las presentaciones que doy y las coloco bajo una licencia Creative Commons. Lo que quiere decir es que usted la puede bajar, la puede utilizar siempre y cuando reconozca la autoría, pero la puede reutilizar para una gran variedad de fines. Así que en confianza pues les exhortaría a que la bajen y la utilicen y la repasen y la distribuyan si les da la gana. Ahí está para eso, en ese enlace que está ahí. Al final voy a repetir este enlace también. Entonces, ¿qué es lo que quiero trabajar hoy? A lo otro que quiero decir, además, antes de empezar, es que yo sé que está la función de chat de Zoom, pero no estoy mirando eso. Así que si usted tiene alguna pregunta, por favor, les exhortaría a que me interrumpa y empiece a hablar y abordamos las preguntas que vayan surgiendo sobre la marcha. Y me reservo el derecho de decirle que no se la voy a contestar porque la voy a tocar en algún otro momento, ¿verdad? Pero la idea es que tengamos una conversación si usted lo quiere. Pero yo sí quisiera como que tocar cubrir varios aspectos que son importantes, algunos básicos, otros menos básicos. Así que vamos a empezar con una parte que tiene que ver con aspectos básicos de la protección a los derechos de autor, el copyright. Y le vamos a dedicar bastante tiempo más adelante a lo que se conoce como la doctrina de Fair Use, que es una de las herramientas más importantes que provee el derecho para poder utilizar obras en contextos educativos o incluso fuera del contexto educativo. Posteriormente, algunas reflexiones sobre el Fair Use y el contexto de la emergencia y la pandemia, y un poco para ver cómo se encaja eso. Y al final, unos consejos prácticos, ¿verdad? Y todo esto está enmarcado, pues naturalmente, en la enseñanza en línea, que es lo que estamos haciendo en muchos casos, en enseñanza apoyada por sistemas de información. Así que, bueno, por ahí vamos. Lo básico, ¿verdad? Tengo todas estas cosas de las que quiero hablar en esta primera unidad de la presentación, así que vamos directo al grano. ¿Qué es el copyright, verdad? Y cómo se distingue de eso que a veces llamamos como los derechos de los autores o de las autoras. Eso, en muchos casos, usted me va a escuchar a mí hablar de copyright en inglés. También voy a hablar de derechos de autor o de autora. Yo lo hago de manera, o sea, utilizo los conceptos de manera intercambiable, o sea, que no distingo entre una cosa y la otra, porque para fines prácticos lo que estamos haciendo pues no hace gran diferencia, pero hay unas diferencias importantes que me gustaría apuntar entre lo que se conoce formalmente como el sistema de derecho que conocemos como el copyright y el sistema de derecho que llamamos como el régimen de derechos de autor o derechos de autora. En Puerto Rico esa distinción es importante por lo siguiente. A la izquierda de esta tabla yo les tengo algunos elementos de lo que es la ley de copyright de 1976, que es una ley federal, ¿verdad? Una ley del Congreso de los Estados Unidos que aplica a Puerto Rico en virtud de la relación que tenemos con los Estados Unidos, ¿verdad? Y a la derecha tengo otra tablita que se refiere o otra columna que se refiere a la llamada Ley de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico del 2012. Eso es una ley del 2012, aunque tenemos el derecho moral de autor en Puerto Rico desde hace mucho tiempo, desde los años 70 por lo menos. Y por eso yo hablo de estos conceptos de manera indistinta, pero en términos técnicos es bien importante tener separado cuáles son estos dos regímenes de derecho. La ley de copyright, que es de la cual vamos a estar hablando principalmente aquí, porque para todos los fines es la más importante en términos de su alcance y los derechos que provee, es una ley federal, ha sido enmendada varias veces, ¿verdad? La más reciente, la ley básica más reciente es de 1976, pero el régimen de copyright federal data desde los inicios del sistema constitucional estadounidense. En el primer bullet, usted ve que tiene un signo de dólar, ¿verdad? Eso se refiere a la noción de que la ley de copyright federal está principalmente ocupada por proteger a todas las autoras y todos los autores y garantizar ciertos derechos de naturaleza económica o patrimonial. Básicamente, derechos que tienen que ver con la explotación económica de una obra. Y de eso vamos a hablar, ¿verdad? Pero los derechos relacionados con la ley de copyright federal, si los vemos de esa manera, pues se refieren al derecho que uno tiene como autor o como autora para que no se reproduzca la obra sin permiso, no se distribuya la obra sin permiso, ¿verdad?
no se presente públicamente o se hagan públicos, que se conocen como public performances de la obra, no se hagan obras derivadas o adaptaciones de la obra sin permiso, ¿verdad? Todos esos son derechos que los autores y las autoras tenemos, y ustedes tienen también como autoras y autores que son, que digamos son parte del haz de derechos que cada autor tiene como un régimen de propiedad y que controlan y que ayudan a los autores a controlar cómo va a ser el tráfico económico y comercial de esa obra, ¿verdad? en la sociedad. La Ley de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico, y cuando hablamos de derechos morales de autor, nos referimos típicamente a esta otra concepción del derecho. En vez de un signo de dólar, yo tengo un corazoncito. Y con eso yo lo que trato de comunicar es la idea de que la Ley de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico lo que protege son una serie de intereses que los autores y las autoras tenemos sobre las obras, que no son intereses económicos, ¿verdad? Son intereses que están vinculados a esta idea de que hay muchas formas de pensar en esto, ¿verdad? Pero una de las formas de pensar en esto es que los derechos de morales de autor reflejan la idea de que existe una conexión personal entre las autoras y sus obras, una conexión personal, una conexión personal. Y esa conexión personal se protege jurídicamente brindando otros derechos que no son económicos, como por ejemplo, principalmente, el derecho de atribución y el de integridad. ¿Qué quiere decir esos derechos? Es el derecho de que a la obra siempre siempre se atribuye la autoría de la persona, de su autor o autora, con respecto a la obra, y que se mantenga la integridad de la misma, es decir, que no se altere, no se mutile, no se afecte de varias maneras que la ley habla. Pero fíjense que esos son como que dos intereses separados, el reconocimiento de la integridad de la obra y de la atribución, son derechos morales, y el reconocimiento, y mientras que la ley federal protege derechos económicos. Por eso es que yo siempre digo que la ley de copyright federal protege el bolsillo de los autores y de las autoras, mientras que la ley de derechos morales protege su corazón, ¿verdad? Eso es como una concepción importante. Eso se refiere a la ley de derechos morales se refiere a las obras creadas en Puerto Rico por autores puertorriqueños y puertorriqueñas de Puerto Rico, ¿verdad? La ley de copyright de 1976 pues, protege todo tipo de obra, ¿verdad? Creada en cualquier parte de los Estados Unidos o que se utilice aquí. Lo segundo importante de esta distinción es que la ley de copyright de 1976 está sujeta a una amplia lista de limitaciones y excepciones, como vamos a ver. Ninguno de estos derechos son absolutos. La ley de derechos morales de autor de Puerto Rico tiene unas excepciones limitadas, pero la ley de copyright federal es amplio el tipo de cosas que se pueden hacer aún sin el permiso de los autores y de las autoras, y eso es algo que tenemos que considerar muy seriamente cuando veamos el asunto desde el punto de vista del derecho, de la situación de la universidad, ¿verdad? Los profesores y las profesoras y lo que estamos haciendo con las obras. Así que esa es una precisión importante que quería hacer. Bueno, me voy a limitar a hacer esos puntos nada más. Si tienen preguntas sobre esto más adelante, pues me dan saber. Antes que continúes, perdona la interrupción, es para ver si puedes proyectar solamente el slide que estás hablando, porque en la pantalla vemos pues todos los slides que tienen los 65 abajo, el próximo a un lado. Ahora. Gracias. Ok, ahí está. Sí, no sabía que sí que se estaba viendo, pero gracias por eso. Así que, bueno, esa es la primera precisión era aquella. La segunda precisión que quiero hacer sobre aspectos básicos, antes de entrar en el perdóname, que tengo a mi hija aquí que me está enseñando una cosa y tengo que atenderlo. No te preocupes no te preocupes, ¿te comiste el snack? Viste comer todo, pero ahorita sí. Cómetelo todo. Cómete la fruta si tú quieres. También, cómete todo el snack ahora, por favor. Perdone, mi hija tiene tiene que comerse un snack si no le baja el azúcar. Estoy pegando con eso. Disculpen. Lo otro que quiero subrayar es que a veces nosotros hablamos de copyright
y los derechos de las autoras y de los autores y lo mezclamos con el concepto del plagio. El plagio es un concepto, digamos, es una noción con una dimensión ética y profesional, ¿verdad? Que ustedes conocen ese problema desde el punto de vista de la academia, lo que nosotros hacemos, pero no necesariamente una cosa tiene que ver con la otra, ¿verdad? El copyright es un régimen jurídico que provee remedios a los autores y las autoras cuando se utilizan sus obras sin su permiso en ciertas circunstancias. Pero el régimen de copyright legal, el régimen legal permite utilizar obras sin permiso en una gran variedad de circunstancias, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver, como en el caso del fair use. El plagio, sin embargo, es una serie de normas que son contextuales y dependen y varían de diferentes comunidades creativas a otras comunidades creativas. Y el plagio en ese sentido, pues, se regula internamente dentro de esa comunidad, ¿verdad? Y tiene que ver con la atribución y el reconocimiento de dónde salen las ideas que uno utiliza, ese tipo de cosas, más no copyright. Así que son cosas aparte. Yo tengo un articulito sobre eso en 80 grados de hace tiempito, si lo quieren visitar. Lo tercero que quiero enfatizar, antes de entrar también en materia, que es algo que, digamos, es algo que yo me gusta enfatizar siempre que hablo de esto, es que es importante reconocer que el sistema de copyright federal, que es el que más nos importa en este momento, es importante tener claro qué es lo que es y qué es lo que no es, ¿verdad? Provee unas protecciones a los autores y a las autoras, ciertamente, pero la protección a las autoras no es un fin en sí mismo. Lo que esto quiere decir, y esto es para mí crucial dentro de todo esto, es que el sistema de copyright está diseñado para proteger y garantizar el cumplimiento de varios objetivos sociales y no es exclusivamente para proteger a las autoras. Es decir, se protege a las autoras de manera instrumental, no como un fin en sí mismo. Por eso, cuando ustedes ven en la Constitución de los Estados Unidos, el artículo 1, la sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos, le otorga ciertas facultades al Congreso para actuar y establecer y legislar para diferentes fines. Uno de los objetivos, una de las facultades que tiene el Congreso es legislar para crear leyes de propiedad intelectual. Pero miren lo que dice, y le puse hasta en rojito una parte del texto de esa cláusula constitucional. Dice que el Congreso tiene el poder de to promote the progress of science and useful arts. O sea, el poder que tiene el Congreso es el poder de promover el progreso de las ciencias y de las artes by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries. Esto lo que quiere decir es que la protección a los autores y a las autoras y a los inventores y las inventoras en el contexto de las patentes, pero no estamos hablando de eso. Esa es una protección que se da para promover el progreso de las ciencias y de las artes, y con eso lo que quiero enfatizar es que en ese régimen la protección se da bajo la tesis de que lo que se quiere es incentivar la creación de obras para promover la generación de ideas y de conocimiento y los saberes. También dice la ley, la protección de los derechos de copyright tiene que ser por limited times, por tiempos limitados. ¿Por qué se enfatiza todo esto? Porque a veces pensamos, ¿verdad?, que cuando estamos hablando de los derechos de copyright, a veces pensamos que esos derechos tienen que ser absolutos o protegerse a lo máximo que uno pueda concebir que se pueden proteger. El sistema de copyright no está diseñado para eso. Está diseñado para promover la creación de saberes, ¿no?, y la divulgación de saberes, pero su fin último es que los saberes circulen en una sociedad para promover the progress of science and useful arts. ¿Ves? Por eso vamos a ver que el sistema de copyright tiene una protección vigorosa, pero una gran variedad de excepciones y flexibilidad para el uso de obras de autores y autoras. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo pone en estos términos, ¿verdad? The copyright statute strikes a balance between subsidiary aims, encouraging and rewarding authors' creations, while also enabling others to build on that work, ¿verdad?
Ese balance es bien importante y es una, digamos, es importante como estar situado en ese marco conceptual para poder pensar en esto. Ok, vamos un poquito más al grano, más específico. ¿Qué es lo que qué tipo de obras son susceptibles de protección dentro del régimen de copyright? Pues es un concepto muy amplio. Lo que dice la ley de copyright habla de que están protegidas original works of authorship fixed in any tangible medium of expression. Eso, así de general, lo que quiere decir es que toda obra, toda creación intelectual que sea original, y hablamos de qué quiere decir original ahora, les quiero hablar de eso un ratito, toda obra que sea original y que esté fijada en un medio tangible de expresión, está protegida. ¿Qué quiere decir fijada en un medio tangible de expresión? ¿Y qué quiere decir original? Pues les digo ahora, ¿verdad? Pero estos son los elementos fundamentales. Lo primero, que realmente está enumerado ahí como tercero, ¿verdad? Que dice no formalidades. Pero lo primero que quiero destacar es que para que una obra esté protegida, no es necesario que se cumplan con requisitos formales para que la ley les arrope. Es decir, formales tales como el ponerle el simbolito de la C, ¿verdad? De C de copyright, ni registrarlo en el Copyright Office, en la biblioteca del Congreso. Son cosas que se pueden hacer y hay unos beneficios importantes cuando uno lo hace, pero no es necesario para obtener la protección. Así que lo importante es que la obra, como dice ahí ahora y explico ahora, esté fijada en un medio tangible de expresión y sea original. ¿Qué quiere decir que esté fijado en un medio tangible de expresión? Quiere decir que, déjame decir lo que no es. El requisito de fijación quiere decir que no están protegidas creaciones que, aunque sean originales, no permanezcan en algún lugar. O sea, si yo estoy hablando ahora mismo, lo que estoy diciendo ahora mismo con mis palabras se quedan en el aire, no están plasmadas en algún lugar físico o puede ser digital, ¿verdad? Pero un nivel tangible desde el cual se pueda percibir esa obra, pues no obtienen protección. Lo que usted dice, lo que usted habla, pues no. Ahora, si yo estoy hablando y a la misma vez estoy grabando o se está grabando con mi autorización, mis palabras, esas palabras quedan fijadas, ¿verdad? Eso es importante también desde el punto de vista de las clases en línea y todo lo demás que uno hace, ¿verdad? Si usted está dando clases, igual pasa cuando usted está dando clases en un salón, todas las cosas que uno dice no quedan protegidas por el copyright, porque para que la ley de copyright entre en acción, la obra, lo que se dice, lo que se habla, tiene que estar fijado con medio tangible de expresión. Puede ser escrito, puede ser grabado en audio, ese tipo de cosas, o en video, todo eso. El otro requisito que voy a elaborar un poquito más adelante es el requisito de que la obra sea original. Y original quiere decir dos cosas, ¿verdad? Quiere decir que sea original de usted, es decir, que usted lo hizo. Y también quiere decir que tiene que tener un grado mínimo de creatividad. Grado mínimo de creatividad, como veremos en unos minutos, no quiere decir algo extraordinario, novel, que nunca se haya dicho antes, pero sí que tenga un elemento mínimo de creatividad. Siempre y cuando usted haga algo que esté fijado en un medio tangible de expresión y sea mínimamente creativo, va a estar protegido por copyright. ¿Okay? Preguntas sobre esto un momento. ¿No? Ok, pues voy a seguir. Sí, disculpe, licenciado, hay una mano levantada. Okay. Jennifer Sullivan. Jennifer. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí. Okay, sí, buenos días. Sí. Tengo una duda con esto de la fijación. Sí. Porque entonces una persona que sube una obra que no ha publicado, un trabajo, un artículo, vamos a hablar desde la academia, un artículo que no ha sido publicado en una revista académica, lo sube a academia.edu. ¿Eso está protegido? Sí, está protegido. O sea, estamos hablando de un artículo, el escenario de que una persona sube, presumiendo que la persona que lo sube es el autor o la autora de ese artículo. Eso es lo que estamos hablando. ¿O te estás refiriéndose a una situación en que otra persona sube un artículo suyo? Bueno, digamos? no. Uno como autor sube una obra inédita a academia.edu, ¿verdad? Desde, pues por lo menos
Yo tengo entendido desde la misma dinámica de la Sí. universidad y de lo académico, ese no es el foro para subir una obra o un trabajo, o sea, está protegido aunque no haya sido publicado en una Está un journal protegido, académico. está protegido aunque esté grabado todavía en su computadora. O sea, Mm. lo que estoy diciendo, esto es lo que quiere decir. Un momentito, perdón un segundo que tengo a la nena aquí que me está diciendo algo. Sí, ¿Qué no pasó? se preocupe. Dime. No me gusta la uva, pero yo comí la quina y voy a comer el guineo, pero no me gusta la uva. ¿Y te comiste el sandwichito? Sí. Ok, perfecto. Gracias. Pues me puedo quedar sin la uva, pero Sí. pero con un guineo. Sí, Ok, gracias. cómo no. No se preocupe. Sí, cuando digo, déjame echar para atrás un momentito, cuando la ley habla en estos términos, ¿qué queda protegido? Original works of authorship fixed in any tangible medium of expression. Eso es todo lo que se requiere para la protección. Es una concepción muy amplia, es decir, que después de que la obra sea un original work of authorship, un artículo que usted escribió, fixed in a tangible medium of expression, fijado en un medio tangible de expresión, y eso es escribirlo en su laptop. Ya, con eso está protegido. No hace falta más nada. Y con eso vienen unos derechos, que ahorita hablamos de cuáles son esos derechos, pero esa es su obra, ¿verdad? Y está protegida ya, por virtud de la ley automáticamente. Y eso es eso último que acabo de decir, por virtud de la ley automáticamente, es a lo que se refiere este concepto de que no hacen falta formalidades. Usted puede hacer una serie de cosas para registrarlo y hacer unas cosas, ¿verdad? Para ganar otros beneficios, que no viene al caso ahora, pero no es necesario. Así que usted lo puede subir y lo sube en SSRN o en academia.edu, en cualquier otro lugar, ¿verdad? Ese es su Pero derecho. el hecho de que esté fijado y protegido no quiere decir que en términos académicos sea acertado. Eso ya es otra Esa cosa. es otra cosa. O sea, Esa es otra cosa. exacto. La revista, los journals lo que hacen es darle ese peso. Sí, Pero eso es otra cosa. protegido queda. Eso es parte de la dinámica en nuestra comunidad. Digamos, en nuestra comunidad creativa, que es la universidad, hay una serie de prácticas que son los que le dan validez y legitimidad a las cosas a veces. Okay, perfecto, Pero eso es parte de esa dinámica. Y cada vez es más común publicar borradores también, dependiendo de su área. Así que eso se promueve, ¿verdad? Pues, para discusión y todo lo demás. Ok, así que, sí, cómo no. Así que esto es la obra en abstracto, esto es. La ley habla de diferentes tipos de obras que se protegen bajo este concepto, ¿verdad? Habla de obras literarias, que eso incluye papers académicos o de ficción o no ficción, ese tipo de cosas, obras musicales, o sea, composiciones musicales, etcétera, obras dramáticas, pantomimas y coreográficas, pictóricas, gráficas y esculturales, obras audiovisuales, grabaciones de sonido, obras arquitectónicas, todas estas. Esto es un listado no limitante de que tiene la ley, pero para que tengan una idea, pues todo lo que hacemos, por eso cuando hablo de nosotros, las autoras y los autores, etcétera, es porque todos los que estamos aquí, eso es lo que hacemos, y de hecho la mayor parte de la gente son autores para fines legales, porque escriben cosas, escriben emails, escriben textos y tweets, así que todas esas son obras protegidas por copyright también. Esto tiene... ¿Perdón? ¿Cuántos minutos va a terminar? Mamá, me falta todavía bastante, ¿está bien? ¿Cuántos minutos? Mucho. Entonces, esto lo digo desde el punto de vista de nosotras y nosotros como creadoras y creadores, pero también eso quiere decir que muchas de las obras con las cuales nosotros interactuamos también están protegidas, ¿verdad? Con la misma facilidad en que nuestras obras se protegen, así mismo se protegen las obras con las que interactuamos y tienen sus derechos también, ¿verdad? Y por eso es que es un campo que hay que tener presente, qué es lo que uno puede y lo que no puede hacer. Otros elementos básicos que tenemos que tener en mente son estos que están aquí. Las obras quedan protegidas y tienen unos derechos que les mencionaré más adelante, pero son derechos que tienen unos límites, unas limitaciones, no son derechos absolutos. Y le voy a enumerar unos importantes, unos básicos, ¿ok? Primero, la duración. Las obras quedan protegidas durante la vida de la autora o del autor más 70 años después de su muerte. Es decir, eso es una limitación
que no limita, o sea, es una limitación, digamos, en principio, ¿verdad? Porque la idea es que la protección de las obras no puede ser perpetua, ¿verdad? Pero sigue siendo una protección muy larga, ¿verdad? Durante toda la vida de los autores y de las autoras, más 70 años después de su muerte. También hay otros términos, 95 o 120 años para la protección, para el caso de las obras que son creadas work for hire por una compañía, ¿verdad? O algo así. Y quiero hablar de work for hire ahorita, pero lo que nos importa a nosotros ahora mismo es vida más 70 años. Esa es la duración. Otros límites importantes. Les decía ahorita que la protección de copyright se limita a las obras que sean originales. El concepto de originalidad se refiere a algo que sea mínimamente creativo, pero también que sea suyo, que usted, ¿sabe? Que usted creó. Y por eso se entiende que los hechos no se protegen. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted hace una investigación histórica, ¿verdad? Y descubre por primera vez una serie de hechos y eventos históricos, cosas que pasaron, usted tendrá protección con respecto al paper o al libro, al artículo en que relata esos hechos, esa información nueva que usted ha descubierto. Pero los hechos mismos no se protegen por copyright, ¿verdad? Usted no puede controlar eventos, la existencia de eventos históricos, aunque usted haya sido la primera persona que los encontró, ¿verdad? Porque los hechos, esto no es para abrir un debate sobre este enunciado, pero desde el punto de vista jurídico, los hechos no son creaciones, no se entienden por el derecho que son creaciones suyas, sino que son cosas que son eventos históricos. Otra limitación importante, o una serie de limitaciones, es que les decía que la ley de copyright tiene toda una serie de excepciones y restricciones a los derechos. Y hay un montón de secciones, entre la sección 107 a la sección 122 de la ley de copyright, está repleto de eso. La más importante que quiero discutir para nosotros aquí es la de fair use, que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Pero eso está en la ley, hay excepciones en la ley. El concepto de originalidad también limita, hay obras que no son originales en el sentido de que falta de creatividad, eso también excluye la protección. Y la dicotomía entre la idea y la expresión, la llamada dicotomía entre la idea y la expresión, esa es otra limitación y de esto quiero hablar más adelante también, pero le voy a decir el corazón de este concepto en este momento. Cuando usted crea una obra, lo que se protege por la ley de copyright es el aforismo que podemos utilizar es que la ley protege la expresión de ideas, pero no la idea misma. ¿Qué quiere decir eso? Un ejemplo que a mí me gusta siempre utilizar. Usted ha visto, porque existen, porque salen casi todos los años, películas sobre desastres naturales, ¿verdad? Hay películas sobre desastres naturales que son de huracanes, terremotos, asteroides, hay varias sobre asteroides, hay sobre tiburones que comen a la gente, o sea, cosas así, ¿verdad? Hay una de Sharknados, o sea, tornados que tienen tornados a la misma, tiburones a la misma vez, cosas así. La idea, el concepto general de una película, de una historia que gira alrededor de desastres naturales, esa idea no se protege. ¿Qué se protege? Se protege la expresión, la manera concreta en que se manifiesta esa idea. Su libreto, los personajes específicos que usted utilizó, ¿verdad? Eso es lo que se protege. Otro ejemplo de esto puede ser novelas como Harry Potter, ¿verdad? La idea de una historia de niños magos que van a una escuela de magos, esa idea no está protegida. Al decir que no está protegida, lo que quiere decir es que cualquier persona puede hacer una historia de niños magos que van a una escuela de magia. ¿Ves? La expresión de esa idea es lo que está protegido. Los personajes específicos de Harry Potter y todo ese tipo de cosas. Claro, en el derecho, pues esto es un área de gran debate y litigio también, que es cuál es la distinción entre la idea y la expresión, ¿verdad? Obviamente, Harry Potter está protegido, pero yo no puedo ser un personaje, el niño mago en genérico no está protegido, pero yo no puedo ser un personaje que en vez de llamarse Harry Potter se llame
Irán Potter, ¿verdad? O Carlos Potter, porque sería sustancialmente similar a la expresión que está protegida. Así que hay zonas grises muy importantes que se debaten todos los días. Pero esto es importante por razones que vamos a ver ahora y quería como destacarlo ahora. La ley, fíjense cómo lo pone y se los digo aquí para que lo vean, se los destaco aquí para que lo vean en blanco y negro, que es lo que dice la ley, ¿verdad? Dice, in no case does copyright protection for original works of authorship extend to, o sea, que no hay protección a, lo puse en rojito, any idea, procedure, process, system, method of operation. Esos otros conceptos también quiero hablar de ellos ahorita. Idea, procedure, process, system, method of operation. Esos conceptos están excluidos de la protección de copyright. Así que todo esto para decirles lo siguiente. Hay una gran, o sea, las obras, para un poco recapitular algo que hemos dicho ya, las obras quedan protegidas, el concepto de obra es bien amplio, no hace falta mucho para que su obra esté protegida, lo importante es que esté fijada en una técnica de expresión, que sea original, no hace falta formalidades, etcétera, pero aun cuando usted tiene la protección, su protección queda limitada de muchas otras maneras, ¿verdad? Por la duración, por hechos que ustedes contengan en esa protección, pues eso no va a estar protegido, hay otras excepciones, y la dicotomía entre la idea y la expresión es muy importante. Su idea no se protege su expresión de la idea. Tratando de traer algunas de estas nociones, aterrizarlas al contexto de la universidad, me gustaría en unos minutos tocar cuál es la protección de las autoras en la UPR, porque pues, estamos en la UPR y nosotros como creadores y creadoras pues tenemos que saber también cuáles son nuestros derechos ante la universidad o frente a la universidad. El régimen actual está basado en esta certificación de 1993 que contiene lo que se conoce como la política institucional sobre derechos de autor en la Universidad de Puerto Rico, y quiero hablarles de algunas disposiciones de esta política y algunas controversias también que se han suscitado alrededor de ella. Fíjense, mira lo que dice aquí, se los destaqué, los primeros 3 parrafitos son los más importantes, el primero quizás es el más importante de todo esto. Fíjense lo que dice ahí, el personal docente, ¿verdad?, quienes estamos aquí, y los estudiantes de la universidad serán los titulares de las obras creadas en el transcurso normal de las actividades académicas y de estudios, salvo parte en contrario. Déjame detenerme ahí. ¿Qué quiere decir eso? Es algo que quizás para usted no debe resultar chocante o novel, ¿verdad? Usted siempre ha presumido que lo que usted hace en el contexto de su gestión académica es su obra, ¿verdad? Y eso es lo que dice esa política. El personal docente de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico son titulares de las obras creadas en el transcurso normal de las actividades académicas y de estudios. Ese enunciado es importante que esté ahí, porque hay otra discusión paralela, en la que no me voy a meter ahora, pero ha habido litigio sobre esto, sobre la doctrina del work for hire. ¿Qué quiere decir la doctrina del work for hire? El work for hire lo que quiere decir, lo que se conoce como la doctrina de obra realizada o trabajo realizado por encargo, aplica en una variedad de circunstancias, pero también aplica en las circunstancias laborales. Si usted es empleada de una empresa, de un banco, ¿verdad?, y escribe un memorando para el banco, como empleada del banco, el autor de ese memorando no es usted, es el banco, ¿verdad? Jurídicamente, la ficción de work for hire es que lo que haga un empleado le pertenece al patrono. No solamente le pertenece al patrono, es que el patrono es el autor, como ficción jurídica. Esa es la contestación tradicional para todo esto en el contexto laboral. Lo que usted haga en el contexto de su empleo es el patrono. ¿Ok? Ahora bien, si aplicamos esa lógica al contexto universitario, pues quienes estamos aquí, profesores y profesoras, somos empleados y empleadas de la universidad, y los papers que escribimos y los artículos que escribimos son realizados en el contexto de nuestras gestiones y nuestro empleo, ¿verdad?, para la universidad. Así que la doctrina de work for hire interpretada de esa manera implicaría que lo que nosotros hacemos es de la universidad.
Y hubo un caso del Distrito de Puerto Rico Federal que resolvió eso hace algunos años. A la izquierda yo les tengo ahí un enlace de una discusión donde yo discuto ese caso, ¿verdad? Y digo porque es que está equivocado y todo eso. Pero es una discusión que está viva. Sin embargo, la universidad, de por lo menos de 1993, tiene este enunciado que dice: lo que hacemos nos pertenece a los miembros de la facultad. Yo tengo además que decir, puede haber una discusión sobre a quién le pertenecen los sílabos, ¿verdad? Y quiero hablar de los sílabos en unos minutos, ¿verdad? Los sílabos y los cursos que creamos y demás. Eso está ubicado aquí, pero esta política no es muy clara en esas cosas. Por ejemplo, el sílabo, que es el documento que usted crea para su clase en particular, para su curso, con sus adaptaciones y sus cosas, yo interpreto que eso está creado en el transcurso normal de las actividades académicas y aplica este párrafo 1, lo cual quiere decir que usted es titular de eso. Pero mire el párrafo 2. Sin embargo, la Universidad de Puerto Rico será el titular cuando estas obras sean producto del ejercicio de funciones administrativas o académicas específicamente comisionadas y oficialmente asignadas por la institución, según las estipulaciones y alcances del concepto vigente de trabajo por encargo, el work for hire, salvo pacto en contrario. Así que hay cierta ambigüedad, pero por lo menos ese segundo párrafo lo que dice es que las obras realizadas en funciones administrativas o específicamente comisionadas cuando son académicas, le pueden pertenecer a la universidad. Yo pensaría, por ejemplo, que los prontuarios, ¿verdad? El prontuario máster para la creación de un curso, pues eso se ha realizado en una función administrativa, ¿verdad? Para la creación de un curso que queda codificado en el sistema, en el registro de cursos de la universidad. Pero su adaptación de ese prontuario en su sílabo particular de su clase está bajo el párrafo 1. Y más adelante el tercer párrafo dice que la universidad será titular parcial en caso donde la universidad haya previsto la obra y haya definido previamente su participación o financiado, facilitado o propiciado de manera directa. Eso no está claro, o sea, eso es una ambigüedad terrible, así que no está muy claro qué quiere decir eso. Dicho todo eso, para fines de lo que nosotros, y esto es muy importante y cada vez va a ser más importante, esto es una discusión que hay que tener en la universidad, por las universitarias y los universitarios, no solamente a nivel de junta de gobierno y todo lo demás, sobre la titularidad de lo que nosotros estamos haciendo en la creación de cursos y la creación de materiales para las clases y todo lo demás, en la medida en que pues, estamos moviéndonos cada vez más en línea y la universidad tiene interés de que ese material se pueda reutilizar y todo lo demás, ¿verdad? Así que estas son cosas que tienen que ser parte de una conversación. Actualmente, lo que dice a menos que se pacte lo contrario, a menos que usted firme una cosa que diga lo contrario, lo que usted haga como parte de sus funciones académicas normales le pertenece a usted. Ok. ¿Preguntas sobre esto? Sí, yo de nuevo, perdone. Sí, adelante, ¿no? Es que tengo muchas dudas sobre esto porque cuando yo hice la certificación para los cursos en línea, en uno de los módulos había todo un aspecto jurídico y nunca me contestaron mi pregunta y usted lo que acaba de decir, exacto, el prontuario cae dentro del segundo párrafo, mientras que el sílabo cae en el primero. Así que yo interpreto, sí. Porque mi pregunta era en esos talleres de los cursos en línea, el contenido que yo creo que es mi sílabo, ¿es mío o es de la universidad? Y luego también está la polémica de ahora la imagen. Si yo hago un video para mi versión de mi curso en línea con mi imagen, ¿la imagen mía es de la universidad o es mía? Mira, la realidad es que todo eso tiene que trabajarse en la universidad, o sea, no está bien trabajado. Sí puedo decir que hay unos cursos que se crearon el verano pasado como parte de un programa incentivado con paga. Ustedes quizás recuerdan eso y quizás trabajaron en la creación de cursos para eso. Eran unos cursos que se estaban creando y se iban a colocar unos módulos y creo que no me acuerdo cuánto es que iban a pagar por clase que se iba a crear, etcétera. En el acuerdo para esos cursos de ese programa en particular, para esos cursos,
había un documento con unas especificaciones sobre qué iba a pasar con los derechos sobre ese contenido que se estaba creando. Y sobre los derechos de autor decía que usted le estaba cediendo a la universidad los derechos sobre lo que estaba creando allí. Pero que eso no le limitaba a usted en la facultad de reutilizar ese contenido para sus propias clases y conferencias y otras actividades académicas también. Había como un balance entre que la universidad tenga derechos sobre lo que usted estaba creando y que usted lo pudiese reutilizar. Pero eso era en el contexto de ese acuerdo, de ese documento, de esa cosa, de allí, de ese momento. Fuera de ese acuerdo, yo como veo la cosa en la universidad, fuera de ese contexto que usted pudo haber firmado, ¿no? A cambio de dinero específico, ¿verdad? Yo como lo veo es que lo que usted hace pero igual, nuevamente, esto es algo que tiene que hablarse en la universidad y como que trabajarse, ¿verdad? No puede dejarse así como que en la ambigüedad para ver qué pasa después, a ver quién se queja y qué se puede hacer. Como yo veo la creación de los materiales que usted provee en una clase en línea, lo que usted graba, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas, está bajo el primer párrafo, eso es de usted. Así que yo lo veo. A menos que cambien esta política. No, le agradezco muchísimo esta aclaración porque yo hice ese curso ya hace más de 2 años y nunca me contestaron la pregunta. Porque no está bien claro. No está bien claro en la universidad. Y es una de esas situaciones que pues, hay que atender. Cada vez más nos movemos a la cosa online, cada vez más el contenido que creamos permanece. No es lo mismo que dar un curso en el salón, que todo queda como en el aire, ¿verdad? Está el sílabo y todo demás, pero cuando usted tiene otra serie de creaciones intelectuales, pues se abren todas estas preguntas, ¿verdad? Gracias. Sí. Bueno. Déjeme decir, bueno, quería pasar por encima, tenemos tiempo, así que lo voy a hacer. Sobre esta noción de los... Ok, pues estamos diciendo que los cursos que usted crea y los sílabos que usted crea, pues usted tiene derecho sobre los sílabos que crea. Ok, y se los puede pasar a la universidad si firmarlo con la universidad también. Pero a mí me gustaría dedicar unos minutos para aclarar lo siguiente. Cuando yo digo que los sílabos que usted crea son titularidad suya, de los profesores y las profesoras, tenemos que tener bien claro cuál es la extensión de eso que es suyo o que es susceptible de apropiación. Porque le voy a decir una cosa, le voy a dar el resumen ahora para elaborarlo después. El resumen es este. Cuando uno crea un curso y crea un sílabo, uno tiene derechos sobre lo que uno contribuye a ese documento, ya sean las palabras textuales, cómo lo describe, ¿verdad? Cosas que sean originales. Yo les decía, sin embargo, que las ideas no quedan protegidas, ¿verdad? Y las cosas que no son originales no quedan protegidas. En muchos casos nosotros creamos cursos que están montados sobre saberes que tienen una estructura y que son comunicados tradicionalmente de cierta forma. Ninguna de esas cosas quedan protegidas porque no son suyas, ¿verdad? Así que tenemos que tener de manera, digamos, articulada, de manera más precisa, qué es lo que uno puede obtener cuando hablamos de que el sílabo es suyo. Le voy a... Un momentito, discúlpenme que tengo que atender una situación aquí. Ok, disculpen, si ustedes tienen niños saben que manejar la cuestión de las clases con los niños en la casa es una dificultad a veces difícil de superar. Se habla en el sistema de copyright de lo que se conoce como un thin copyright, un copyright finito. Y a eso es lo que yo me refiero. Cuando usted crea cursos y sílabos, lo que existe sobre un sílabo es un copyright finito, limitado. Por estos conceptos de originalidad y la idea y la expresión. Les voy a hablar de originalidad un momento. Hay un caso muy famoso
que es este caso que se conoce como el caso de Feist, de la guía telefónica. En el caso de la guía telefónica, las páginas blancas, ¿verdad? Que es una recopilación de números de teléfono. Como yo les decía ahorita, los números de teléfono son, los hechos no se protegen y los números de teléfono son hechos, son números que la gente tiene. En ese caso de Feist, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, de 1991, el Tribunal Supremo resolvió que una persona podía coger una guía telefónica, las páginas blancas, ¿verdad? Que son números organizados en el orden alfabético de las personas, y sin tener que pedir permiso, porque esa recopilación de hechos no está protegida. La recopilación de hechos que sea original sí puede estar protegida, es decir, que tenga algún elemento de creatividad, como por ejemplo una compilación de números de teléfono, como las páginas amarillas, con criterios que tengan alguna creatividad, como sería los 100 mejores restaurantes o algo así. Pues esa recopilación tiene un grado de creatividad, pero una recopilación automática, ¿verdad? Mecánica, por orden alfabético, no es lo suficientemente original. Los hechos no se protegen. Por eso, solamente los elementos originales de una obra que usted haya creado son los que se protegen, y tiene que haber originalidad en la creación de lo que usted provee dentro de un sílabo o en la compilación de materiales. Por eso, en el número 4, que yo pongo aquí, elementos de un curso pueden carecer de originalidad y por lo tanto no se protegen si esto recoge métodos, conceptos y organización que son propios del saber en cuestión. Por ejemplo, yo ofrezco una clase de copyright y yo organizo todos los materiales y lo organizo de tal manera, ¿verdad?, que se ajusta a mis necesidades para una clase. Pero hay muchos elementos de la organización de un curso de copyright que van a seguir una estructura que está dictada por la tradición, por la forma en que siempre se enseña copyright, ¿verdad?, por la ley. La ley está organizada de determinada manera, cosas así. Igual me pasa con otros cursos que enseño, Derecho Constitucional, pues siempre empezamos con la mayor parte de la gente que enseña Derecho Constitucional empieza de la misma manera, ¿verdad? O sea, que hay muchos elementos en un curso que uno crea que están dictados por el saber mismo. Nada de eso es original a mí. Nada de eso es original para mí, ¿sabes?, en términos de creatividad. Así que lo que sí está protegido son elementos específicos que yo haya creado para un sílabo, por ejemplo. Igualmente, la dicotomía entre la idea y la expresión limita lo que yo puedo proteger en un sílabo. Yo les decía ahorita que la ley habla en estos términos, ¿verdad?, que no están protegidas la idea, los procesos, procedimientos y sistemas. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que en una obra, les voy a dar un ejemplo del Tribunal Supremo de Estados Unidos en algún momento, pero una obra que de otro modo esté protegida por copyright, van a haber elementos en esa obra que encierren ideas o los saberes mismos, las formas de hacer las cosas, procesos y sistemas que se van a excluir de la protección. Les voy a dar este ejemplo. El Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1879, todo uno de los casos principales del sistema de copyright, el caso de Baker versus Selden, encontró que esto es una página de un libro, que era un libro para mantener la contabilidad de un negocio, ¿verdad? Ese libro estaba protegido por copyright. Vino otra persona y creó esta otra tabla, ¿verdad? Este otro libro con estos otros formularios para mantener la contabilidad de un negocio, muy parecido al libro anterior, a la otra obra, ¿verdad?, con algunos ajustes. ¿Qué resuelve el Tribunal Supremo en ese caso? Resuelve, mira, tú tienes una protección finita, un thin copyright, sobre tus tablas, sobre lo que tú has creado, ¿verdad?, sobre la narrativa quizás que tú has hecho para describir las tablas, pero el sistema, la forma de llevar los libros de contabilidad, el sistema, el método, la forma de llevar los libros de contabilidad, no se protegen por copyright. Por eso, otra persona puede hacer unas tablas similares porque el sistema de realizar la contabilidad
no está incluida en el paquete de cosas que pueden ser protegidas por copyright. La ley de copyright protege la expresión de ideas, la forma en que tú articulas tus cosas, pero no las ideas o los procesos que están subyacentes a lo que tú estás comunicando. La mejor analogía para esto son las recetas de cocina, ¿verdad? Lo mismo pasa con las recetas de cocina. Aquí yo les tengo, por ejemplo, la receta de ropa vieja del libro de Carmen Aboy Valdeyuli, Cocina Criolla, ¿verdad? Que muchas personas tenemos en nuestras casas, ¿verdad? Fíjense esa receta, ¿verdad? Al principio tienen una pequeña introducción. Este plato constituye una comida completa, ya que además de la carne en ropa vieja, resulta de esta una sabrosa sopa como complemento. Esa es una descripción, una narrativa específica. Y si usted piensa que esto es su sílabo, ese parrafito está protegido porque eso es una descripción creativa suya. La receta misma, ¿verdad? Que echa 3/4 de litro de agua, 2 libras de carne, de masa, de res. Nada de eso está protegido porque ese es el sistema. Ese es el equivalente a la tabla de los contabilidad de los negocios. ¿Por qué le dedico atención, verdad, a todo esto? Porque en el caso de los prontuarios y los sílabos, cuando decimos que nosotros tenemos derechos sobre los prontuarios y sílabos, hay que tener en mente que es exactamente lo que tenemos, ¿verdad? Y como dice aquí, ¿verdad? Al igual que con las recetas de cocina, los prontuarios y sílabos de un curso pueden protegerse en cuanto a, número 1, aspectos narrativos y las palabras exactas que contienen, como por ejemplo la descripción de los cursos y la expresión textual de metodología, explicaciones textuales de objetivos, y la organización y selección de materiales que sea original, la que no responda a la forma en que el saber está organizado y cosas así. Por eso esta protección no alcanza al saber mismo que se imparte, la forma de impartirlo y aquellos elementos no textuales donde se puedan conocer las instrucciones sobre cómo impartir un curso, sus objetivos y metodología. Preguntas sobre esto, que yo sé que esto a veces es como uno pues crea sus sílabos y sus cosas y tiene expectativas sobre su protección y a veces esto que estoy diciendo choca con esas expectativas. ¿No hay preguntas? No veo manos alzadas, manos levantadas en Pues seguimos. Muy bien. Así que, y esto es importante para el contexto online, ¿verdad? En la medida en que estamos creando cursos, como he dicho anteriormente, en la medida en que creamos cursos, la universidad tiene que abordar eso más claramente. La postura estándar que podemos asumir es que somos titulares de los sílabos que creamos, es parte de por virtud de la política de la universidad, la certificación de 1993. Pero la realidad es que los derechos que se tienen sobre los sílabos son limitados, son finitos por todo esto que les estoy describiendo. Bien, vamos entonces a hablar de cuáles son los derechos que tenemos, las obras que creamos y las obras de los derechos sobre de las personas que crean las obras. Es decir, de las obras con las que interactuamos. Todo autor o toda autora tiene estos derechos que están aquí, ya les dije anteriormente, son los derechos de reproducción, adaptación, distribución, interpretación pública y exhibición pública. ¿Qué quiere decir eso? Ese es el derecho que tiene todo autor o toda autora de controlar o evitar o realizar reproducciones de las obras. Una reproducción es fotocopiar, escanear, guardar, cada vez que se guarda un archivo digital en una computadora, se hace una reproducción nueva. Todos esos son derechos que los autores tienen. Y ustedes están empezando a levantar banderas. Espérate que cuando yo si yo estoy enviando a mis estudiantes copias de algún artículo por email o algo así, ¿eso son reproducciones? Sí, son reproducciones porque usted está haciendo una reproducción en su computadora y luego se le envía a estudiantes para que hagan reproducciones también ellas y ellos, así que todas esas son reproducciones. Tenemos que ver si esas son reproducciones ilegales, ¿verdad? Es decir, en el sentido de que sean castigadas por la ley o no. Eso es lo que vamos a ver más adelante, pero son reproducciones. Adaptaciones. Realizar adaptaciones es realizar modificaciones o lo que se conocen como obras derivadas de las obras. Realizar distribuciones de las obras, ¿verdad? A terceros o al público en general. Interpretación pública o public performance. El public performance se refiere a obras en movimiento o con sonido, como por ejemplo canciones o visuales, ¿verdad? El public performance, el performance
de la ejecución de esa obra, o la exhibición pública. La exhibición pública se refiere tiene una dimensión estática, ¿verdad? Como la presentación de una imagen y cosas así. Todas esas cosas, todos esos son los derechos que uno tiene. Y muchas de las cosas que nosotros hacemos online con las obras constituyen reproducciones, distribuciones, adaptaciones, exhibiciones públicas cuando presentamos, o public performances. Y todo eso lo hacemos en nuestras clases y lo hacemos todo el tiempo sin pedirle permiso a nadie, ¿verdad? Yo no estoy aquí para decirles a ustedes, como van a ver, y esto es algo que quiero subrayar. Estos son los temas que yo trabajo desde el derecho, pero yo soy académico también, ¿verdad? Así que a mí me gusta enfatizar cuáles son los derechos que tienen los autores y las autoras, nosotros y los que tienen otros. Pero también me gusta enfatizar las diferentes maneras en que podemos realizar estas actividades, reproducciones, adaptaciones, distribuciones, de manera legal dentro del sistema y que sea compatible con nuestra gestión académica, ¿verdad? A veces se sobreenfatiza en charlas sobre derechos de autor y todo lo demás lo que no puedes hacer, ¿verdad? Lo que son, ¿sabes? Esto no es para meter miedo, esto es para poder navegar el sistema y poder hacer nuestra gestión académica lo mejor posible. Y ese es nuestro rol, ¿verdad? Poder facilitar esas conversaciones. Pero estos son los derechos básicos. En el contexto del Internet, ¿cómo se manifiestan estos derechos exclusivos? Déjame decirle 2 o 3 cosas que nosotros hacemos todo el tiempo y que se me pregunta también bastante. Buscar cosas en Google. Usted dice, yo voy a buscar material en Google y pues qué sé yo, porque lo quiero poner en alguna presentación o todo lo demás. Usted busca imágenes, videos, cosas, ¿verdad? A veces se me pregunta, por el hecho de que yo lo encontré en Internet, ¿eso quiere decir que lo puedo utilizar, verdad? ¿Tengo permiso para eso? No necesariamente, ¿verdad? El hecho de que algo esté en Internet, lo que quiere decir es que está accesible, pero no quiere decir que no carece de derechos, ¿verdad? O que por estar en Internet ya existen permisos automáticamente para utilizar esas obras, ¿verdad? En la mayor parte de los casos, cuando usted coge cosas, imágenes y cosas que lo está haciendo sin permiso, y eso constituye reproducciones, public performances o public display de esas obras. Eso no quiere decir que por usted estar haciendo esas actividades está violando la ley, como veremos, porque mucho de lo que nosotros hacemos está cobijado bajo excepciones como la de fair use, pero es el punto de partida, ¿verdad? Que estas obras están protegidas y tienen derecho. Así que buscamos material, lo utilizamos, sí, estamos interactuando con obras que están protegidas, ¿verdad? Veremos si eso constituye una violación o no. Muchas veces no es una violación por razones que veremos como fair use. Algo que es importante destacar es que hay una diferencia, y esto es un área del derecho que está en movimiento, ¿verdad? Entre distribuir material y proveer enlace a material. ¿Me siguen lo que quiero decir? O sea, una cosa es usted poner, aquí está el artículo, y otra cosa es decir, el artículo usted lo encuentra allí, ¿verdad? Con un enlace a cierto lugar. Le digo que hay una diferencia y que está en movimiento el debate porque hay una cantidad de tribunales que dicen que poner un enlace a un contenido no es una violación porque usted no está haciendo nada con ese contenido, simplemente está diciendo allí está, y si eso es ilegal, pues esa otra persona es la que tiene que bregar con eso, no usted. O cuando usted hace un embed, ¿verdad? Que le hace el contenido está en su página o algo, pero usted lo que hace es como que presentarlo desde otro sitio donde está ubicado. Pues hay tribunales que resuelven que eso no es una violación. Hay otros tribunales, y más recientemente el otro día un tribunal de Nueva York resolvió esto. Hay 2 tribunales que no, que dicen que aún el link o el embed a material que no tiene autorización, pues también constituye un public performance o un public display de esas obras, ¿verdad? Pero lo que quiero decir con esto es que para estar más seguro dentro de las opciones que uno tiene, pues referir es mejor que distribuir si es posible. Otra actividad que hacemos mucho es subir en Internet, ¿verdad? En YouTube o en otras plataformas contenido. Todas esas son actividades que están cobijadas por la ley. Son conductas que constituyen reproducciones, distribuciones, en casos de adaptaciones también, public performances y public displays de obra. Así que todo esto para enfatizar lo siguiente.
mucho de lo que nosotros hacemos cuando bajamos contenido, distribuimos contenido, ponemos enlaces, hacemos cosas, estamos interactuando con derechos de otras personas la mayor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo lo estamos haciendo sin permiso, sin pedir autorización. Y la pregunta es, ¿está eso mal? ¿Verdad? ¿Estamos violentando los derechos de alguien? No necesariamente, ¿verdad? Preguntas sobre esto. Digo no necesariamente porque voy a entrar ahora a el tema del fair use y todo eso, que son permisos que tenemos. Pero antes de entrar a eso, quiero saber si hay preguntas. No hay preguntas. Ok, dame un segundito para poder atender algo de los nenes en un momento. Aprovechamos para recordarle a los presentes que en el chat estamos colocando el enlace del registro de asistencia, que aprovechen y se registren, por favor. Gracias. Disculpen, es que les decía ahorita que mi hija tiene diabetes tipo 1 y yo tengo que estar su azúcar todo el tiempo. Ahora, así que muchas de las actividades que nosotros realizamos son... Muchas actividades pues, interactúan con obras que están protegidas y pueden constituir violaciones a los derechos de autor. Está bien, toma. Can we go back upstairs now? Sí. As long as I have my fanny pack with me, I'll be okay. Está bien. Así que, pero para el contexto académico podemos echar mano de una variedad de permisos que nos da la ley. Pero quiero decir lo siguiente, y ahora vamos a entrar en esa parte de esta presentación, que es que es un área que está llena de zonas grises, ¿ok? Y eso pues lo hace particularmente retante. Interactuamos con obras protegidas sin pedir permiso y la ley nos dice en muchos casos eso está bien. Pero son muchos casos, no siempre. Y una de las cosas uno de los mensajes importantes que quiero que llevar aquí es, digamos, tenemos que salirnos de los extremos. ¿Cuáles son los extremos? Un extremo es decir, porque la obra está protegida, tenemos que paralizarnos y no podemos hacer nada con una obra de alguien porque está protegida. Eso es un extremo. No siempre. Hay, ¿verdad?, espacios de uso no autorizado que son legítimos. ¿Cuál es el otro extremo? Porque estoy en el entorno académico, puedo hacer lo que quiera con la obra, en cualquier momento, porque esto es una actividad educativa sin fines de lucro. Ese es otro extremo. Tampoco, ¿verdad? Yo quisiera tener contestaciones completamente satisfactorias para ustedes, ¿verdad? Con una lista de cosas bien nítidas que pueden hacer sin ningún tipo de cuestiones, pero no, estamos en un terreno de muchas zonas grises y mi función aquí es tratar de ayudarnos a navegar esas zonas grises. Ok. Así que la ley de copyright tiene algunas excepciones específicamente para el contexto académico. Esta es una importante. La sección 110.1, olvídate de la sección. Hay una sección de la ley que tiene unas disposiciones para el contexto no digital, para el salón de clase tradicional. ¿Okay? En el contexto digital, hablamos de eso ahora, pero en el contexto del salón de clase normal, una excepción categórica es esta. Habla de face-to-face teaching activities of a non-profit educational institution in a classroom or similar place devoted to instruction. El salón de clase. Face-to-face teaching activities de nuestra universidad. En esos contextos, ¿qué dice la ley? Tú puedes hacer performance o display. Performance es lo que les hablaba anteriormente, ¿verdad? La presentación pública de obras, digamos, audiovisuales o de sonido, o display es la presentación de imágenes, como tocar música, poner película, leer un texto puede ser un public performance, ¿verdad? Como un poema, o leer en voz alta en un salón de clase, proyectar imágenes o proyectar el texto. Eso se puede hacer en el salón de clase no digital, normal. Esa excepción no incluye reproducciones de copia.
cuando digo que no incluye reproducciones de copia, no quiero decirles lo siguiente. Vamos a ver. La reproducción de copias en el salón de clase puede estar permitida por fair use, que es otra doctrina de excepción. Pero esta que les estoy diciendo es una excepción como amplia, categórica, sin matices, para los performances y los displays, la presentación pública en el salón de clase tradicional, siempre y cuando se trate de material legalmente obtenido, ¿verdad? Que es el que se está haciendo. Usted quería presentar una película, cosas que nosotros hacemos en el salón todos los días, ¿verdad? Eso está ahí. Esta es la ley, provee para eso. El contexto digital es diferente. Y la ley tiene una enmienda que se hizo en los 90 para esto, en lo que se le conoce como el Teach Act, que provee un régimen similar al que les acabo de describir para performances y displays, no para reproducciones de obras en el contexto digital, siempre y cuando se den estas condiciones que están aquí, que nos aplican a nosotros en el sistema universitario. Son transmisiones en línea relacionadas al contenido de un curso, que se enseñan como parte de Systematic Mediated Instructional Activities, ¿verdad? O sea, como lo que estamos haciendo, que son clases sistemáticas en un curso organizado por la universidad, donde hay medidas de protección que eviten que estudiantes copien el material, como por ejemplo recuerden que estamos hablando aquí de performances y displays. Cuando usted presenta algo, le da play a algo en una transmisión, en una clase en línea, usted presenta un material en una presentación de PowerPoint o pone un video, hace todas esas cosas. Esos son performances y displays que están cobijadas bajo esta excepción, siempre y cuando pues haya medidas de protección. Y medidas de protección es que, por ejemplo, la clase sea en la plataforma esta que tenemos, Zoom o Moodle, ¿verdad? Las cosas que digamos, limitan que estudiantes bajen el material a sus computadoras, la transmisión sea exclusivamente para estudiantes matriculados en el curso, y la universidad tiene políticas que promueven el cumplimiento con los derechos de autor. En general, pues todo eso es bastante cierto. En nuestro caso, la universidad, así que aplica esta excepción para el contexto. Y ahora, ¿qué quiere decir esta excepción específicamente? Yo les decía que, pues voy para atrás, para el salón de clases se trata de performances y displays, no para reproducción de copias de la obra. En el contexto digital, también performances y displays. Hay unos detalles que no son tan importantes ahora, pero lo más importante es que, en términos generales, en el contexto en línea, siempre y cuando sea de esa manera que estaba hablando, ¿verdad? Como que en plataformas donde en el contexto tradicional que estamos hablando, cuando hablamos de una clase, estamos presentando en vivo, hacemos esa presentación pública y demás, donde el estudiante no puede bajar el contenido, sino simplemente para ver el contenido, siempre y cuando lo que usted está presentando es limitado, y ahí hay una diferencia aquí en esto. Por ejemplo, en el caso de lo que se conocen como non-dramatic literary or musical works, o sea, como leer un libro o tocar una canción, pues no hay límite, lo puede hacer la canción completa. Pero otras obras, el performance, como una película, obras musicales dramáticas, pues el performance puede ser en cantidades razonables y limitadas, ¿verdad? Reasonable and limited portions. Y el caso del display también, el display puede ser of a work in an amount comparable to which is typically displayed in the course of a live classroom session. Déjame resumir esto rapidito. Lo que quiere decir esto es que para el entorno en línea, lo que son los performances y los displays, se trata de proveer algo similar a lo que se provee para el salón de clase, que es que la gente presente imágenes, presente una canción, pone porciones de cosas, de imágenes o videos y cosas así. Esas excepciones, digamos, esos permisos que tenemos para el salón de clase, son permisos bien puntuales. Y usted dice, ay, pero qué porquería, ¿verdad? O sea, qué limitante es esto, ¿verdad?
solamente me dan permiso para hacer performances y displays de imágenes y videos limitadas, en porciones limitadas y demás. Y nada de esto está hablando de reproducciones de obras como artículos y capítulos de libros y cosas así que muchas veces distribuimos a nuestros estudiantes. Eso es muy limitante, es muy limitante, pero lo que les vengo a decir es, esto no es lo único que tenemos, ¿verdad? Lo que no esté cubierto por estas excepciones que les estoy hablando para el salón de clase tradicional o como el Teach Act, para el contexto en línea de los performances y displays, lo que no esté cubierto con eso, como por ejemplo reproducciones u otros performances y displays no cubiertos por esto, está cubierto por Fair Use. ¿Okay? Fair Use es un espacio de flexibilidad adicional a lo que les acabo de decir, que permite una variedad de actividades no autorizadas, es decir, que la realizamos sin permiso de los autores y de los dueños de las obras. Como yo les decía ahorita, hay que evitar los extremos. El hecho de que estamos en Fair Use no quiere decir que podemos copiar todo sin límite, pero sí quiere decir que tenemos esta herramienta y que es un derecho que tenemos para poder operar en el contexto académico. Así que el resto de lo que vamos a hablar aquí tiene que ver con Fair Use y sobre cómo navegar Fair Use. Les voy a decir nuevamente, Fair Use, una de sus grandes virtudes es la flexibilidad, pero esa a su vez es una de sus grandes limitaciones porque impide poder tener unas normas rígidas, categóricas, que nos permitan tomar decisiones fáciles en muchos casos. Fair Use, ¿qué es lo que dice la ley? Okay, pues la ley tiene un preámbulo, la sección de Fair Use tiene un preámbulo que es importante para nosotros. Dice la ley que el Fair Use, el uso justo, el Fair Use of a copyrighted work, no va a ser un infringement de copyright, es decir, decíamos ahorita que cada vez que usted usa obras, distribuye, reproduce, presenta, todo eso son cosas que están, actividades que están protegidas hacia los autores y los autores tienen derechos sobre eso. Pero dice la ley, a pesar de que usted interactúa con esas obras que están protegidas, no va a hacer una violación del derecho cuando el uso es para propósitos como crítica, comentario, news reporting, teaching, including multiple copies for classroom use, scholarship or research. Me detengo aquí. Por eso es que si usted está viendo las noticias, por ejemplo, y un noticiero saca un pietaje de otro noticiero y no le pide permiso, pues no tiene que pedirle permiso al otro noticiero porque es fair use, es para propósitos de criticism, comment or news reporting, ¿verdad? Porque constituye fair use. Y la ley también habla de teaching, incluyendo copias para classroom use, eso está pensado para el salón tradicional, scholarship or research. Mucho de lo que hacemos en scholarship or research, sacamos fotocopias, ¿verdad? Hacemos, o sea, eso es parte de lo que hacemos. Fair use contempla todo eso. Pero lo que es bien claro, que también quiero enfatizar, es que el hecho de que el preámbulo de Fair Use, este es el preámbulo en la ley, el preámbulo de Fair Use menciona teaching, scholarship or research, no quiere decir que todo lo que hagamos bajo esa sombrilla ya está, se puede hacer. No. La ley dice además, el segundo parrafito, que para determinar si algo es Fair Use hay que considerar los siguientes 4 factores. Y aquí están los 4 factores, 4 famosos factores de Fair Use. Cuando usted va a utilizar una obra de alguien sin pedir permiso, en aquellos casos que no están cobijados por las excepciones que ya les dije del Teach Act, ¿verdad? De performances y displays, hay que hacer esta evaluación. Si lo que yo estoy haciendo es Fair Use o no, requiere que consideremos 4 factores. Y les voy a decir de qué se tratan estos 4 factores en términos generales. Primero, la ley dice, hay que ver cuál es el purpose and character of the use. Si el uso es para un fin comercial, or if it is for a non-profit educational purpose. ¿Verdad? Les voy a hablar de eso ahorita. ¿Verdad? Pero ya ven que está hablando de non-profit educational purposes. Mucho de lo que hacemos es para fines educativos. Pero son 4 factores. Eso no es el único. Esto es un análisis de una multiplicidad de elementos. Segundo, the nature of the copyrighted work.
¿qué es lo que estoy apropiando? Si estoy utilizando obras que tienen muchos elementos fácticos, yo les dije que los elementos, las cosas fácticas, los hechos no se protegen, ¿verdad? Pero los hechos inventados, pues se protegen siempre, ¿verdad? Así que eso es un elemento, por ejemplo, si usted está, son obras literarias versus obras que no son de ficción, pues también eso incide en el análisis. Tercero, the amount of substantiality of the portion used. ¿Cuánto usted está tomando? ¿Cuánto está apropiando? Estamos hablando de que le está distribuyendo estudiante copias. ¿Cuánto de la obra, un capítulo, un par de páginas, ¿verdad? Es un libro entero. Son varios capítulos de un libro. Eso importa, ¿verdad? Y eso es un criterio cuantitativo en términos de cantidad, pero también cualitativo, ¿verdad? Si está tomando, a veces se habla de the heart of the book, ¿verdad? Si está tomando lo que es el corazón de la obra, etcétera. Y cuarto, que es uno de los factores más importantes para la ley, el efecto del uso que usted está dando a esa obra sobre el mercado para esa obra. Es decir, si usted está utilizando una obra y distribuyendo una obra y con ese uso está menoscabando el mercado potencial de esa obra en su mercado tradicional, pues eso va a tener un efecto. Si la obra está fuera de circulación porque no hay ediciones adicionales, pues es un elemento, ¿verdad? Otro elemento es, que esto es bien importante, usted puede realizar, utilizar obras para distribuir a sus estudiantes en el salón o fuera del salón, ¿verdad? Digitalmente, de obras que se hicieron específicamente para venderse en las universidades. Es decir, se hicieron específicamente para que se compren en los salones de clases y se utilicen como herramientas de enseñanza. Bueno, pues distribuir eso en un salón de clases incide sobre el mercado de esa obra. Versus un capítulo de un libro, de un libro que se quiere utilizar para ilustrar un punto, pues distribuir un capítulo probablemente no va a tener un efecto sobre el mercado o el efecto sobre el mercado de esa obra es menor. También incide en este último análisis si usted está distribuyendo la obra a sus estudiantes nada más que están matriculados en el curso a través de una de las plataformas que hay, etcétera, versus hacerlo disponible en una página de internet a todo el mundo, ¿verdad? Sin limitación, ¿verdad? Eso también tiene un efecto, puede tener un efecto sobre el mercado. Son estos 4 factores. ¿Cómo navegar estos 4 factores? Yo les voy a aconsejar lo siguiente. Yo tengo aquí podemos tener yo tengo unas preguntas importantes y yo tomo esto, una adaptación, y como esta presentación está en internet, yo les dije dónde está, les aconsejo que vayan a la presentación, busquen este slide y busquen este checklist. Esto es un checklist de Cornell que a mí me gusta, que está hecho para las universidades, precisamente para que los miembros de la facultad como que hagan un análisis, una introspección sobre el uso de las obras y cómo lo van a utilizar. Yo tengo aquí una muestra de ese checklist, ¿verdad? Se los voy a mostrar ahora con más calma. Pero algunas de las preguntas que usted tiene que hacerse cuando está considerando si cierto uso de cierta obra constituye fair use o no, son estas preguntas. El primer factor, the purpose and character of the use, el propósito del uso. ¿Es transformativo? Eso les voy a explicar qué es ahora. Es transformativo el uso de la obra. Sí, lo que yo voy a hacer con la obra es sustancialmente distinto para lo que la obra se diseñó, ¿verdad? O se está utilizando, o sea, se produjo la obra para ciertos fines y yo lo estoy usando para otro, ¿verdad? Como por ejemplo para hacer una parodia o para hacer una transformación de la obra. Eso, si la contestación es sí, eso apunta a fair use, ¿verdad? ¿Es comercial el uso o no? O si es educativo, pues esos son factores que se toman en cuenta. La naturaleza de la obra. ¿La obra ha sido publicada o no? Si la obra no es publicada y usted la está publicando, pues eso va en contra de fair use, porque el sistema tampoco quiere que usted esté publicando obras de personas sin su permiso inicialmente, ¿verdad? Que ya tiene que ser obras que ya estén fuera, distribuidas. Pero la obra tiene elementos fácticos o noticiosos principalmente, eso incide, eso apunta hacia fair use, o si es altamente creativo el uso, si la obra es altamente creativa, como una novela, etcétera, pues eso va un poco en contra de fair use. Son elementos que se toman en cuenta, ninguno es determinante. Tercero, cantidad y sustancialidad. ¿Es una cantidad pequeña de la obra lo que usted está tomando? ¿Cuánto? ¿Es poquito o es una cantidad sustancial? Eso es un análisis
cualitativo. A veces se habla del 10% de la obra como un benchmark posible, pero son análisis caso a caso, ¿verdad? Lo tomado es centrada la obra en su totalidad, el heart of the book, ¿verdad? Lo principal del libro. Y en ese tercer factor de la cantidad de sustancialidad tomado, quizás el más importante es este último que está ahí, se tomó lo necesario para el propósito educativo, para el fin que usted quiere ilustrar en su clase, ¿verdad? Para el propósito que es. Si estamos hablando de un capítulo, de un libro extenso, ¿verdad? Que contribuye a una discusión importante en la clase, pues usted está quizás en el terreno de fair use, porque es un propósito educativo no comercial, y porque lo que ha tomado es justo lo necesario para el propósito educativo y es una cantidad limitada, pequeña de la obra en su totalidad. Y cuarto, el efecto sobre el mercado. Hay un riesgo de que con el uso que usted está dando se pueda sustituir la adquisición de la obra en el mercado por esa copia que usted está dando. Es decir, el mercado, la audiencia comercial de esa obra va a dejar de comprar la obra porque usted lo está haciendo disponible en sus clases, ¿verdad? Eso es un elemento importante y eso es un análisis que usted se supone que tiene que hacer. La obra está disponible en el mercado o no, hay acceso limitado a los estudiantes o usted lo está haciendo disponible en la web completamente. Yo les decía que hay un checklist, ¿verdad? Que más o menos va por los 4 factores de fair use, el de Cornell. Sería ideal que la Universidad de Puerto Rico tenga algo como esto, ¿verdad? Y provea guías y herramientas y adiestramientos todo el tiempo a los profesores sobre cómo hacer estos análisis de una manera más, digamos, granular, pero no lo tenemos, así que yo les refiero a otra universidad. The purpose and character, the purpose of the use, ¿verdad? Elementos que a la izquierda que favorecen el fair use, a la derecha elementos que desfavorecen el fair use, the nature of the copyrighted material, elementos que favorecen, elementos que desfavorecen, ¿verdad? Usted puede hacer su análisis ahí, y los otros 2 factores de fair use. Ese checklist, pues, está en el enlace en la presentación. Les aconsejo que lo miren y lo utilicen. Es complejo, como les dije, porque fair use pues, es una combinación de 4 factores y lo más que les puedo decir en este momento es que son herramientas que tenemos, que usted tiene que usar su juicio y su criterio para poder determinar si lo que está haciendo constituye o no fair use, y para eso lo más que les puedo aconsejar es prudencia, ¿verdad? No distribuya libros completos, una variedad de capítulos de un libro cuando usted sabe que quizás está menoscabando el potencial mercado de esa obra, pero sí, si es conservador o conservadora en lo que va a distribuir a sus estudiantes, es limitado en cantidad, es para un fin educativo evidentemente, y lo que está distribuyendo se ajusta a sus necesidades específicas de esa clase, de ese material, y es limitado a eso, pues entonces está más dentro del terreno de lo que es fair use, ¿verdad? Les digo, no tengan miedo de utilizar fair use, pero hay que hacerlo con prudencia, ¿verdad? Un criterio de razonabilidad dentro de todo. Disculpe, licenciado. Dígame. Jennifer Sullivan tiene unas preguntas en el chat. Jennifer, ¿puede utilizar el micrófono? Perdonen, creo que primero había un comentario de la profesora, la colega Lourdes González, antes que mío. Estoy viendo aquí el comentario, perdóname. Sí, les dije ahorita que es que yo no estoy pendiente, no puedo estar pendiente al chat, así que me disculpan por eso. Veo aquí la pregunta de Lourdes González es si se le puede pedir a los estudiantes ver el episodio 1 de una película que se encuentra en internet e incluir el título, pero no enviar el link. Sí, claro que sí. O sea, usted le dice que tienen que ver, o sea, si lo que me dice es que, ¿dónde es que está ese link, verdad? Está en un lugar, si es en Netflix, ¿verdad? Pues dice, véalo en Netflix, quien tenga Netflix, pues, y usted quiere presumir que todo el mundo tiene Netflix, etcétera, pues eso, naturalmente ahí no hay problema, ¿verdad? Porque el acceso sería un acceso pagado, legal, etcétera. Si usted está diciendo, véalo en este lugar de BitTorrent para que lo bajen, ¿verdad? En un torrent, y entonces eso en un sistema de eso de peer-to-peer, ¿verdad? Que puede ser ilegal, ya está cercana, ya está peligrosamente cerca de hacer algo que no es. Yo les decía ahorita que
referir un link a un sitio es mejor que usted dar el material si no está segura de si es legal o no. Referir es mejor, pero hay diferencias entre los tribunales. Yo me abstendría de dar el link de un lugar donde claramente es algo que usted sabe que puede ser ilegal, pero meramente decir, vean el episodio 1 de una película o de una serie, pues eso no es, ¿verdad? Que lo consigan como sea, ¿verdad? Eso no es un problema. ¿Cuál es la otra pregunta? Sí, las otras eran mías. Dígame Sobre sí. el fair use y el autoplagio. ¿Hasta qué Ajá. punto, verdad? Pues hay cierta relación en la medida en que a veces se da el tema del autoplagio, entonces se estaría faltando al fair use, porque pues uno se tiene que citar una obra ya publicada de uno. Si no te estás citando, aunque seas tú mismo, es autoplagio. Bueno, tú dices, por ejemplo, como cuando uno publica un artículo, pero tiene otra. Sí, eso mismo. Cuando uno publica un artículo idéntico en una revista y luego va y lo publica a otra revista. Sí. Yo tenía un colega de la Universidad de Texas que me decía, si tú tienes un artículo que vale la pena publicarlo una vez, vale la pena publicarlo 2 veces, ¿verdad? Pero eso es una cosa, ¿verdad? Eso no tiene que ver con copyright, eso tiene que ver con las normas de cómo uno debe abordar estos asuntos en términos profesionales y éticos, más bien, ¿no? ¿Verdad? Y podemos hablar sobre eso, pero es decir, uno desarrolla conceptos, ideas y demás que tiende a reutilizar en otros abordajes de la misma, ¿sabes? Y eso es apropiado, eso no es un issue de copyright, eso es un issue de cómo uno lo hace, pero lo apropiado probablemente es decir, yo he discutido esto en otro sitio, ¿verdad? Si encuentras una revista que te lo publica una segunda vez, y eso no es poco común porque quizás tú publicas algo para un mercado en España y después alguien lo quiere publicar en una revista especializada en Latinoamérica. A eso iba, porque sobre todo las revistas académicas que están indizadas, uno de los motivos para que estén indizadas, por lo tanto son controles, bueno, supuestamente controles de calidad, es que no se publique, o sea, inédito el material. Entonces, claro, si vas y lo publicas otra vez en otro sitio, le estás quitando acceso y le bajan los índices de calidad, porque las entradas a tu artículo no van a ser necesariamente por medio de esa revista, pensando en que muchas revistas académicas se han movido a lo digital. Entonces, claro, pero eso sigue siendo un problema más bien de... Sí, de ellos, no tanto de uno como el autor. No, exacto, no es un problema de copyright, es un problema de esa dinámica, ¿verdad? Que es apropiado y que no es apropiado en términos... Y si te cuenta o no te cuenta para fines de, digamos, de tus ascensos y cosas así, pues no debería contarte porque es una publicación, ¿verdad? Cosas así. Sí. Pero bueno. Sí, la otra pregunta iba en la misma línea, pero usted también lo que dijo, hay que utilizar la prudencia. O sea, si no vas a poner todos los capítulos de un libro, pero luego si el libro está descontinuado y vale $200, como que, ¿verdad? La prudencia, pues no le vas a mandar a comprar a todos los alumnos el libro de $200. No, claro, no puedes, pero tampoco puedes, esa es otra cosa. El hecho de que no está disponible el libro no quiere decir tampoco que lo puedes, pues déjame escanear 100% del libro y ya. Sí, el libro sigue estando protegido. Lo que pasa es que es un elemento que se toma en cuenta en el cuarto factor, es un elemento que se toma en cuenta para fair use. Una porción limitada, si el libro no está disponible en el mercado, es un capítulo, pues eso favorece un análisis de fair use y vale la pena tomarse probablemente vale la pena tomarse ese riesgo. Hay una guía que quiero también un poco abordar cierta posible confusión que a veces se crea con esto. Cuando se aprobó en el 76 la ley de copyright y se adoptó este estándar de fair use, que es un estándar que venía ya de hace más de 100 años en los tribunales, pero se codificó en la ley. Este tema de el uso de las reproducciones para fines del salón de clase fue objeto de debate y por eso es que fair use dice esto que dice en el preámbulo que dice, ¿dónde es que está? Aquí.
teaching, including multiple copies for classroom use. Ese lenguaje entre paréntesis, including multiple copies for classroom use, se añadió porque se reconocía la importancia de ciertas reproducciones en el salón de clase. En ese momento se llegó a unos acuerdos, se le llamaba, bueno, ya no se puede hablar en estos términos, un gentleman's agreement, ¿verdad? Un gentle person agreement, ¿será? Pero era como un acuerdo entre las editoriales y los grupos de autoras y autores. Y los acuerdos incluían una serie de parámetros, los guidelines, para el uso en el salón de clases para instituciones como las nuestras, non-profit, ¿verdad? Que son sin fines de lucro. Y los acuerdos incluyen una serie de parámetros que se ven, déjame saltar aquí un par de cosas, que proveen cierta claridad y facilitan la cosa para las personas. Por ejemplo, tienen que cumplirse con estos 3 criterios de brevedad, espontaneidad y efecto cumulativo. Brevedad quiere decir, es un criterio de cuantitativo. Pues, si tú coges 250 palabras de un poema y los reproduces para un salón de clase, no hay problema. Eso como que se presume que es fair use, ¿verdad? Si es un ensayo de 2.500 palabras o menos, puede usarse en su totalidad. Pero si es algo más de 2.500 palabras, pues 1.000 palabras o el 10%. Por eso es que a veces se habla de 10% de un libro como algo que se puede copiar y distribuir para el salón de clase, porque eso constituye o tiende a constituir fair use. Una ilustración de un libro o de una revista también puede constituir fair use. Disculpen. Esa es brevedad, ese es el criterio de brevedad, las cantidades. A veces entonces la gente le dice, tú puedes coger siempre y cuando sea menos de 10%. Bueno, cuidado por lo que le voy a decir ahora. Porque esas son unas guías que se aprobaron en su momento que sirven de parámetros y son importantes. Espontaneidad, cercanía en tiempo de decisión de usar la obra por el profesor y el momento del uso. Es decir, que no puede ser algo preplanificado, tiene que ser como que, mira, surgió esto, quiero utilizar este material en el salón de clase, ¿verdad? Y eso pues eso es un elemento para que se puedan hablar de estos conceptos que estamos hablando, de estos números de páginas y cosas así, pues se requiere espontaneidad en ese sentido. Y el efecto cumulativo, no puedes hacerlo mucho. Es como que no más de 1 hora por autor, no más de 9 instancias por curso. Como yo les he dicho varias veces, esto es unas guías que se crearon en el 76 que son muy limitantes también, pero para nada constituyen una regla de oro. Es que si usted está dentro de estos parámetros, está en una especie de safe harbor, ¿verdad? Está dentro de fair use claramente. Pero la realidad es que fair use siempre es un análisis contextual, ¿verdad? Un análisis contextual es un análisis contextual que depende de una prudencia y una razonabilidad en su manejo de las obras y su distribución a estudiantes y demás. Bueno, un par de cosas para ir terminando. En el contexto de la universidad, algo que también me gusta enfatizar es que no existe en el derecho de copyright una excepción general y categórica para el caso de emergencia epidemiológica o desastres naturales, es decir, por el hecho de que hemos estado en una emergencia, eso no quiere decir automáticamente, pues bueno, pues ya podemos distribuir todas las cosas, aunque en un análisis de fair use es un factor que yo tomaría en cuenta, ¿verdad? Las excepciones del Teach Act son importantes, pero son insuficientes, así que hay que descansar mucho en fair use en el contexto de la emergencia epidemiológica y del nuevo mundo en que nos adentramos cada vez más de la enseñanza en línea, porque fair use fue diseñado específicamente para brindar flexibilidad al sistema, prestando atención a usos educativos no comerciales que no amenacen el mercado de las obras originales y cuando el uso y la cantidad tomada se ajusta a lo necesario para los fines educativos. No obstante, sigue siendo un espacio de riesgo por su ambigüedad, ¿ok? Así que quizás la norma general sería pues, el uso de la prudencia. Consejos concretos, ¿verdad? Y con esto terminamos. Primero, dentro de lo posible, cuando imparta un curso, utilice materiales abiertos, ¿verdad? Los llamados Open Educational Resources. En ese slide tienen diferentes recursos,
materiales que estén cobijados bajo licencias Creative Commons, ¿verdad? Si los encuentra, que se ajustan a sus clases, es una recomendación. Eso le elimina todo tipo de preocupación. O recursos educativos abiertos que ya se han designado así y se están utilizando para el contexto educativo. En este enlace que está aquí pueden encontrar muchos recursos, cada vez más profesoras y profesores alrededor del mundo, y les exhorto a que ustedes lo hagan también, que preparen materiales para sus estudiantes que estén abiertos, disponibles bajo una licencia abierta, que otras personas puedan tomar y utilizar sin pedir permiso. Nosotros no nos vamos a hacer ricos vendiendo un libro o unos materiales para unas clases, así que mejor distribúyalo. La lucha que uno tiene como autor y como actor es que nos lean, ¿verdad? Pues distribúyalo gratis y abierto para que por lo menos alguien nos lea. Pero también está haciendo un servicio a sus estudiantes, ¿verdad? Y evitando problemas de copyright para otras personas innecesariamente. Pues hay muchas personas que han dado ese paso, hay muchos materiales que están abiertos y disponibles. Vamos a usarlos, están ahí, se ahorra problemas. Segundo, enlace a recursos que son provistos por las bibliotecas con licencias institucionales. Hay muchos recursos que tenemos, licencias en la universidad, con JSTOR, con diferentes bases de datos. Muchas cosas están digitalizadas ya. Entonces, tenemos acceso a esos materiales, los estudiantes también, pues vamos a utilizarlos. Enlace o embed a lugares externos cuando pueda, en vez de distribuirlo usted. Sea razonable y prudente en la cantidad del material copiado con relación al total. Eso es parte del análisis de Fair Use. Evite copiar materiales cuyo mercado principal es el uso en el salón de clases. El uso en el salón de clases, es decir, porque eso lo pone en el terreno de menoscabar el mercado de la obra si está distribuyendo materiales que se hicieron y se diseñaron para ser vendidos a estudiantes mismos, ¿verdad? Así que evite eso. Asegúrese de hacer materiales disponibles a estudiantes que están matriculadas a través de las plataformas de acceso limitado, ¿verdad? No en internet abierto por ahí. Utilice el checklist de Cornell, que ya les he dicho. Verifique si editoriales de sus textos están haciendo excepciones de uso por COVID. A veces durante el COVID, algunas licencias, yo no sé cómo está la situación ahora, pero algunas licencias de versiones digitales de los libros se hacían disponibles con mucha flexibilidad por las limitaciones para los estudiantes en el contexto de la pandemia. Quizás eso ya dejó de pasar, ¿verdad? 9. Esto es importante, como comunidad académica debemos exigir a la universidad guías realistas orientadas hacia el quehacer académico, y esto es lo que les he estado tratando de comunicar, ¿verdad? Muchas veces nos dicen, esto es lo que no puedes hacer, lo que no puedes hacer, lo que no puedes hacer, y esa visión sobre cómo ver el régimen de copyright no se ajusta a lo que el régimen establece, que provee una variedad de flexibilidad, pero necesitamos guías, necesitamos orientación, necesitamos políticas institucionales que le orienten a la facultad, a los profesores y profesoras sobre lo que pueden y lo que no pueden hacer. En el espíritu universitario, en el espíritu de facilitar la dinámica académica, no en el espíritu de regañar y decir lo que no se puede hacer. Eso es bien importante, y no solamente esta universidad, casi todas las universidades tienen este problema. Y por último, internalice que Fair Use es un derecho, Fair Use es flexible y Fair Use es algo que usted puede hacer utilizar en el salón de clase. Brenda, tengo la mano levantada por ahí. Brenda, ¿tienes una pregunta? Hola Irán, ¿me escucha? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Bien, gracias. Pues mira, lo que se me ocurre de pregunta, pues no sé si en realidad tiene que ver más bien con el tema que acabas de discutir ahora mismo, de que la universidad establezca una guía. Sí. Porque no sé hasta qué grado lo de grabar conferencias, pues ya sea, o reuniones, pues ya sea el conferenciante que se opone o hasta uno de los participantes, sea un estudiante o sea un profesor. No sé si eso tiene que ver más bien con las guías que debe de establecer la universidad, que pues todos conocemos que desde hace tiempo se están tratando de trabajar, o pues eso entramos nosotros aquí, porque pues yo pongo un inciso en mi prontuario de que los estudiantes no están autorizados para grabar, y que si yo hago uso de alguna grabación es para propósitos académicos.
Pero si algún estudiante viene y me dice, uno en particular, no estoy de acuerdo con que me grabe. Sí, sí, ahí hay varios regímenes de derecho que interactúan en esa dinámica de grabar las clases. Estudiantes que grabar una clase implica por lo menos 3 cosas. Implica derechos de copyright, ¿verdad? Porque, como decía ahorita, la obra que queda fijada en un medio tangible de expresión y original, pues queda protegida por copyright. Y si tú estás grabando una clase, si tú como profesora la estás grabando, y lo que estás diciendo, lo que está pasando en la clase, pues tiene una protección. Tiene una protección, y que otra persona lo grabe sin tu permiso, pues puede implicar protecciones de copyright. Ese es quizás el menos importante. La otra dimensión, el otro régimen jurídico que está implicado con grabar clases es el derecho que se conoce como la propia imagen, la imagen propia. Porque estamos hablando y tenemos imágenes y cámaras puestas, y tenemos un derecho del cual no hemos hablado aquí, que es el derecho de controlar quién usa nuestras imágenes, particularmente para fines comerciales. Tu foto, ¿verdad? Tu rostro, para otras cosas fuera de contexto. Eso es un derecho que tenemos, que queremos controlar. Así que grabar la imagen de las personas sin permiso es un problema. Y el tercer régimen de derecho que interactúa con esa dinámica es el régimen de privacidad, el derecho de privacidad. Es decir, y privacidad en un sentido constitucional, que es el derecho que tú tienes a que tu información privada no se divulgue a otras personas, etcétera, pero también en un régimen puramente estatutario, una ley que provee, federal, que provee para la privacidad en el contexto educativo, y protege la creación de récords personales, y provee derechos para los casos de cuando se crean récords educativos. Por ejemplo, una institución tiene un récord educativo de un estudiante que son sus notas, ¿verdad? Como sus notas, las calificaciones. Esas calificaciones tienen que ser confidenciales, no se pueden distribuir a otras personas. Así que una grabación de una clase crea automáticamente un récord educativo de un estudiante, porque se establece que ese estudiante estuvo en esa clase, ese estudiante habló, contestó una pregunta, eso queda grabado. Y por lo tanto se crea un récord educativo. Ese récord educativo de ese estudiante no puede divulgarse a terceros sin permiso de ese estudiante. Así que a un estudiante hay que darle la oportunidad, y en algún momento Asuntos Académicos envió una guía que a mí me pareció correcta sobre esto, sobre si se va a grabar una clase, se crea un récord educativo y hay que pedir autorización a los estudiantes para que se grabe la clase. ¿Cómo yo resuelvo eso en mis clases? Por ejemplo, cuando yo grabo clases, yo pido permiso a los estudiantes y le digo a los estudiantes, si usted no quiere que se grabe su clase, pues, que se grabe la clase, puede objetar. Y al objetar, lo que quiere decir es que usted va a estar con su cámara apagada, y no tiene por qué, no puede participar. Si quiere participar, hacerme una pregunta, me la hace en privado a mí. Porque lo que la ley protege es que se cree un récord educativo y se divulgue a otras personas de ese estudiante. Así que el estudiante puede objetar, y la objeción para mí lo que implica es que yo puedo decirle a ese estudiante, ok, estás en la clase, no te voy a exigir a que pongas tu cámara, no te voy a exigir que contestes preguntas en vivo porque se van a estar grabando y tú no quieres que se cree un récord con tu voz y con tu imagen, pues eso no va a pasar. Si tienes preguntas, me las dices a mí en persona, o sea, en privado, por email, o en un chat privado, o cosas así. Así que, volviendo al tema, a la pregunta original sobre la grabación de clases y todo lo demás, a mí me parece completamente apropiado que los profesores grabemos clases para fines académicos, para fines de, digamos, si un estudiante faltó, se le fue la luz, ese tipo de cosas, pues que pueda reponer su clase y cosas así. No creo que estamos obligados a hacerlo. Igualmente, si un estudiante tiene problemas y no pudo asistir a esa clase, lo podríamos tratar como una ausencia, ¿verdad? Punto. No pudo asistir a la clase y ya está. Pero si queremos dar ese paso extra de facilitar eso para estudiantes que no pueden asistir, por ejemplo, por diferentes circunstancias, que se va la luz, que sí o qué, o el internet, pues se puede grabar la clase, pero hay que pedir permiso. Y el que no quiera dar permiso, estudiante, pues hay que acomodar eso porque incide sobre su privacidad.
No sé si se contesta, pero más o menos por ahí iría como yo la abordo. Jennifer. Ok, gracias. Es que en la línea que trajo Brenda me quedé pensando, entonces, porque sí, yo soy partidaria de también grabar las clases, por esto que usted dice, si se les va la luz o pasa cualquier cosa, pero luego también me estoy encontrando con que me siento que estoy en una posición vulnerable porque ese material queda registrado y yo no sé cómo va a ser utilizado. Entonces, claro, yo soy profesora de humanidades que se tocan en muchas ocasiones temas polémicos y a veces, pues, termino más fácil obviando esos temas antes de entrar en ciertas polémicas que luego se puedan utilizar en mi contra. Entonces, no sé hasta qué punto, qué tipo de protección como profesora, ¿verdad? Por contrato, pues, tengo cuando quedo grabada en estos cursos. Y si los estudiantes, hasta qué punto también ellos puedan utilizar estas grabaciones porque pues alude a ciertas sensibilidades, me lleven al procurador estudiantil, hasta qué punto también eso falta a la ley porque están pasando la información a un tercero, no sé si como Sí, lo sí, sí. entiendo, o sea, no sé si entiende esto no Sí, es sí. una inquietud que yo tengo. No, pero eso es un problema, ciertamente, o sea, no lo quiero minimizar. Si tienes la preocupación y estás en discusiones que tú crees que te hacen vulnerable a eso, yo no estoy aquí para dar consejo legal, ¿verdad? Yo no soy, o sea, eso no es lo que, pero yo personalmente no grabaría la clase si esa es una preocupación que tengo. Y ya. Pero igual nada, ya está. Pero igual, y puedes prohibir que estudiantes graben las clases, pero nada puede controlar que un estudiante la grabe, o sea, que ponga el teléfono frente a la computadora y grabe lo que está pasando. En ese caso, pues ese estudiante está violando una norma de la clase, todo ese tipo de cosas, y está violando derechos de otras personas, y no sabría cómo lo abordaría la universidad en un caso como ese, pero a veces la legalidad es diferente a lo que es prudente, y igualmente es un riesgo siempre. Es un riesgo en el salón de clase. En el salón de clase se pueden grabar cosas desde la computadora de los estudiantes con su teléfono, así que es de difícil manejo. Bueno, creo que con eso estamos, ¿verdad? Acaba el tiempo también. Sí, no observo otro comentario. Quería comentar a la profesora que existen medios de subir plataformas y espacios donde se puede subir videos de clases y quedan restringidos a simplemente verlos. ¿Verdad? Que también esa podría ser una alternativa e incluso también esos videos que se suben que se pueden restringir para solo ser viewer, se pueden enviar individualmente a aquel estudiante que interesamos que faltó a la clase, por ejemplo, se ausentó y necesita el material, pues entonces se comparte solamente con ese estudiante, no público, ¿verdad? Entonces esas son maneras de dentro de el openness de Internet, pues tratar de controlar un poco el manejo de ese tipo de material. No observo ninguna otra pregunta en el chat y no veo ninguna otra mano levantada. Antes de culminar, queremos hacer hincapié de que en el chat se está colocando el enlace para la hoja de evaluación. Agradecemos que todos los presentes pues la completen. Queremos agradecer enormemente al licenciado Irán Meléndez Huarbe por la maravillosa exposición. Hay muchos detalles, ¿verdad? Que a veces son un poco confusos y que a veces no tenemos claro, y es siempre importante retomar estos temas para aclarar. Le agradecemos enormemente su disposición, su disponibilidad para asistir con nosotros hoy y dejo al decano para unas palabras finales. Sí, muchísimas gracias, Rosa, por la coordinación de la actividad, a todos los presentes, distinguido colega que estuvimos en el Senado y nos estimamos mucho. Irán, pues muchas gracias por haber hecho una síntesis de un vastísimo campo. Has dejado una contribución acá en los compañeros porque ciertamente la población
docente, nuestros compañeros estaban muy ávidos de conocer estos extremos y has provisto fuentes para continuar el estudio de la misma y unos comentarios muy sensatos para dejarnos guiar con sensibilidad y prudencia en este mundo en que estamos transitando en estos días. Muchas gracias, compañero profesor. Abramos los micrófonos para darnos un fuerte aplauso a todos, por favor, en esta... Yo voy a darlo también. Bueno, pues muchas gracias, Irán. Saludos. Acá siempre a las órdenes en la Facultad de Estudios Generales. Bien. Igual allá. Rosa, cuídense. Chévere. Te cedo la palabra para que anuncies lo de mañana. Sí, mañana tenemos a las 10 el taller de la dimensión humana en la educación a distancia, ofrecido por la doctora Mirla Méndez Solano. Así que los esperamos. Recuerden, por favor, completar la hoja de evaluación. Sí, estamos a la misma hora y queremos recordarles que todos los videos de todas las sesiones de esta semana, de esta academia, están disponibles en la página de la facultad. Eso es. Muchas gracias y que pasen buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos. Saludos.